Buenas noches y gracias por estar en la charla esta noche en que la orquesta presenta su programa 7. Tenemos a miembros del cuarteto Quanax que hacen la parte solista de un concierto que es un concierto para cuarteto de cuerdas y orquesta de Bohuslav Martinů. Hay una obra grande, una sinfonía de Brahms, la primera, y la entrada es una obertura, así es que tiene la forma tradicional de un concierto, que es obertura, concierto, sinfonía, pero el concierto es muy particular, no es un concierto convencional, porque Martinů como que le gustaba hacer ese tipo de... estaba interesado en explorar como las asociaciones instrumentales no obvias, y lo hizo de varias maneras, esta es una. Entonces, para permitir a los músicos que después de hablarnos un poco de su obra puedan hacer otras cosas, vamos a empezar con la obra de Martinů, que es uno de los grandes compositores checos, con Janáček, con Smetana, con el otro que es Dvořák. Y en la década de los años 30 estaba interesado Martinů en la música barroca, había oído algunos madrigales ingleses y esta idea de la polifonía le quedó muy grabada, así es que estaba explorando en este sentido, y este es uno de los primeros resultados de su exploración de la música barroca. Tiene la forma está inspirado en el concierto grosso barroco, específicamente de la obra de Corelli. Así es que bueno, tenemos a Carlos Toc, que es el violista del cuarteto Quanax, Jessica Melgar, que es el violín segundo, y Michael Severance, que es el violonchelista. Nos falta Héctor Hernández, que es el violín primero. Pero bueno, esta obra no es sencilla, tiene sus complicaciones. Yo no sé si tú quisieras dar como una idea general y Adalberto Tovar, que es el jefe de personal de la Orquesta Sinfónica y que además es músico y compositor. Entonces podemos empezar un poco dando la idea y luego ellos nos pueden aportar lo que tiene que ver con la interpretación de esta pieza. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta charla preconcierto. ¿Sí me escuchan ahí atrás? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Ok. Es como sordo aquí. Bueno, este programa, primero voy a hablar del programa en general. Este programa es muy especial por varios sentidos, por varias razones. La primera, todos los son los de la orquesta, pero la primera razón es que es un programa, consideramos, en un sentido muy ecléctico en lo que se refiere a las estéticas de cada uno de los compositores que están aquí. En esta ocasión, que es Berlioz, que es Martinů y que es Brahms. Pero por otro lado, este programa tiene correspondencias, tal como el ciclo lo indica, tiene correspondencias entre cada uno de estos compositores. Hay elementos que parece que se hablan a través del tiempo entre Berlioz, entre Martinů y entre Brahms. Específicamente, por solo mencionar algunos, la carga del contrapunto, el juego entre las líneas melódicas en cada uno de estos compositores es profundamente interesante. Además es muy cuidada en la orquestación. Vamos a escuchar en la obertura de Carnaval Romano una orquestación y un contrapunto muy rico, una serie de temas muy interesantes. Hay 5 temas muy importantes en esta obertura. Y luego vamos a escuchar en la estética de Martinů justo el tratamiento que se le dio a la composición musical, al contrapunto a este juego de líneas melódicas, ya en el siglo XX, que llegó a uno de sus puntos máximos con Bach, pero en el siglo XX se retoma como parte de una estética neoclásica, y que creo que es el lenguaje que explora en este cuarteto específico Martinů. Ahorita los voy a dejar con los miembros del cuarteto, que les van a hablar más a profundidad al respecto de Martinů, pero también hay correspondencias en Brahms, y Brahms tiene correspondencias muy fuertes en lo que se refiere a su técnica instrumental con Berlioz, ¿sí? Que son, aunque son de escuelas diferentes y de estéticas diferentes, uno francés y el otro alemán, pero poseen elementos armónicos que se corresponden a la época y que además aportan al lenguaje de Martinů. Sin contar, que ya hablaremos después de que el cuarteto intervenga más profundamente de esto, que esta sinfonía específica de Brahms tiene correspondencias muy obvias, incluso él lo considera muy obvio, ridículamente obvio, con la 9ª sinfonía de Beethoven y con la 5ª sinfonía de Beethoven. Entonces,
En ese sentido, este programa es un programa ecléctico de muchas estéticas, pero al mismo tiempo es un programa que posee una diversidad y una riqueza sonora que nos atrae mucho. Y además es muy especial y muy importante este concierto para la Orquesta Sinfónica, porque tenemos el gusto y el placer de tener como solistas de la obra de Martinú a un cuarteto que emana de las mismas filas de la orquesta, y lo cual nos hace sentir profundamente orgullosos, porque hemos estado en los ensayos, en el desarrollo a través de la semana de esto, y la calidad que tiene este cuarteto, la verdad es que es digna de resaltarse. Entonces, los vamos a dejar un poquito con... ¿Quién gusta empezar? Yo sí. Ok. Por decisión de ella, vamos a empezar con algún comentario breve de cada uno de los miembros sobre el concierto de Martinú, que además tengo entendido técnicamente es bastante complejo. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de Martinú? Buenas noches. Pues de esta obra realmente lo que cabe resaltar un poquito sobre lo que decía Beatriz es la idea del concierto grosso, la manera en que somos un cuarteto, pero cada uno tiene una voz y una dificultad que normalmente en un cuarteto el violín primero pues tiende a sobresalir, ¿no? Siempre es el que tiene la melodía, o en la mayoría, pero en este caso son cuatro voces diferentes, igual de difíciles, y ha sido muy agradable con los compañeros como descubrir un nuevo lenguaje de esta obra, entonces, y sobre todo pues con nuestra orquesta, entonces, pues es lo que tengo que decir. Buenas noches. Yo encuentro muy interesante de esta obra que cuando estábamos estudiando como cuarteto y conocer la partitura sin orquesta, es como, es otra obra completamente. Y hay que decir que cuando escuchas una grabación con todo, es como, ¿cómo funciona esta? Entonces es muy interesante cómo existe nada más partes del cuarteto y nada más parte de la orquesta, y como cuando están juntos yo creo que yo pienso mucho en los experimentos que hizo Stravinsky y ya. Pues sí, yo comparto mucho con Michael que tiene mucho de la obra de Stravinsky. En el lenguaje puro de Martinú, él no pertenece exactamente a alguna escuela, él de hecho se considera en gran parte de su obra autodidacta, tomó muchas clases, pero él tiene un lenguaje propio. Pero en algunos esbozos del cuarteto se pueden escuchar cosas parecidas a Stravinsky, y en especial, bueno, también lo que decía Adalberto, que la polifonía es como muy densa en algunas partes, que aparentemente hay sonidos que realmente chocan, pero a la obra está escrita así, entonces en momentos parecería que no debe ser así, pero en el momento de quitar una voz o eliminar esa parte, es obvio que sí era así, ¿no? Porque se oyen cosas extrañas. Entonces, pues para mí también ha sido un reto importante conocer la obra. Y la dificultad técnica, por ejemplo, que tiene la viola es la que se utilizaba a mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, yo les hacía la broma que muchas cosas, casi todo lo podría tocar yo en el violín y nadie se daría cuenta, realmente. Pero pues el color y la tímbrica es distinta, ¿no? Yo no quisiera decir algo que ya dijeron, porque bueno, solamente que la obra es compleja y les va a parecer un poco frenética por su carácter. Lo que más o menos escuché que estaban diciendo, suceden muchas cosas entre las voces, muchas disonancias, pero al final de cuentas el resultado general sí logra tener un cierto sentido. Sí se escuchan armonías muy claras, hay un toque de folclore y pues yo creo que lo van a disfrutar bastante. Sí, bueno, y a manera ya como de resumen de esto, o sea, toda la estética y el lenguaje de Martinú que está en este concierto se desprende obviamente de las tendencias que corrían del siglo XX, pero como dice Carlos, de un lenguaje muy personal de este compositor,
en el cual efectivamente van a escuchar pasajes muy densos, van a escuchar pasajes muy disonantes, van a escuchar pasajes muy emocionales musicalmente, pero el final de este concierto resulta muy interesante y casi sarcástico, porque es casi sarcástico el final porque es todo un juego, todo un desarrollo, toda una idea musical, todo un desempeño virtuosístico tanto del cuarteto como de la orquesta, y al final termina con un acorde muy familiar a los oídos de todos, ¿no? Entonces creo que este momento musical de esta obra resume mucho lo que es el lenguaje de Martinú, este transitar entre la vanguardia, la modernidad, y siempre haciendo referencia y citas obvias a los momentos clásicos de la música. Mientras que tengan miedo, mucho miedo. Entonces, bueno, vamos a dejar ir a los miembros del cuarteto para continuar con la charla, para que ellos se preparen, pero si nos esperan. Entonces, bueno, suerte. Ok. Ahora, ahora sí en orden. Ahora sí en orden. En el caso de la obertura Carnaval Romano de Berlioz, en el caso de la obertura Carnaval Romano de Berlioz, es una obra que nos parece que tiene dos características importantes. Uno, Berlioz, como el gran orquestador que era, posee una instrumentación muy rica, muy llena de matices, un color muy específico. Y la otra característica importante de esta obra es que posee al interior de ella, los musicólogos normalmente mencionan 5 temas musicales que están apareciendo, o sea, 5 momentos, 5 materiales que van a estar dando toda la narrativa de esta obertura. Esta obertura fue compuesta para una ópera que en vida de Berlioz y aún en muerte no ha tenido realmente mayor éxito. Es una ópera que se interpreta muy poco y que no tuvo trascendencia. Sin embargo, la obertura, en palabras del mismo Berlioz, tuvo un éxito para él incluso exagerado, ¿no? Entonces, la historia ha hecho de las suyas con el paso del tiempo y dejado únicamente fluir y ser ejecutada muchísimo más la obertura y dejar un poco de lado la ópera. La ópera está basada en Benvenuto Cellini, sí, en un escultor florentino que para Berlioz le apasionaba en su juventud, pero que al parecer a nadie más. Entonces, a nadie más le apasionaban las vivencias de este escultor y no tuvo mayor trascendencia. Les repito, incluso hoy esta ópera no se interpreta. La obertura posee un desarrollo, como todo lo de Berlioz, es cuasi programático, tiene un desarrollo narrativo que podría incluso equipararse a lo literario, ¿no? Ahora, en referencia a Brahms, esta sinfonía de Brahms, que es la primera que está en do menor, es una sinfonía que abre el ciclo de sinfonías de Brahms de una manera espectacular, a mi entender. ¿Por qué? Para muchos estudiosos y para incluso la gente de la época consideraban que era la 10ª de Beethoven. ¿A qué se referían? Que era el momento, musicalmente hablando, consecutivo de lo que logró Beethoven con su sinfonía. E incluso el mismo Brahms desarrolló ciertos materiales en el último movimiento de la primera sinfonía, ciertos materiales beethovenianos de la quinta y de la novena, que es muy obvio. La gente incluso lo acusaba de oye, esto es un plagio, o te estás fusilando esta parte, o lo que sea. Pero es tan obvio que él mismo decía, o sea, el más tonto podría darse cuenta, ¿no? O sea, es muy obvio porque es un homenaje a Beethoven. Esta sinfonía, sin embargo, técnicamente posee una cosa que se empieza a ver en este momento histórico y se desarrolla durante todo el romanticismo, que es la gran cantidad de modulaciones y de desarrollo musical que existe al interior de la sinfonía. Es una sinfonía que está en do menor, el primer movimiento, y luego el segundo movimiento está en mi mayor, que es una tonalidad muy lejana, o sea, el color de esta tonalidad es muy lejana al de do menor, y luego el siguiente movimiento es la bemol mayor, que es muy lejano, ¿sí?, a mi mayor, y siempre se está intercalando momentos en si mayor. Lo que les quiero decir con esto no es hablar de lo técnico, sino de que es como
emocionalmente hablando, ir pasando de un momento de estado de ánimo X a otro que está diametralmente opuesto, ¿no? Y entonces ya en Brahms vemos un romanticismo, una afección musical por desarrollar la parte emocional en este sentido germánico de Goethe y de estos autores ya muy desarrollado, ¿no? Que Beethoven lo deja en la novena como ya listo y en Brahms ya lo encontramos ya cuajado y listo para ser llevado allá a niveles wagnerianos, ¿no? O Mahler, ¿no? O sea, ya vemos todo este desarrollo y esta sinfonía creo que es muy interesante por una razón simple. Creo que esta sinfonía Brahms es finisecular. Marca el fin de un momento musical, de un desarrollo armónico, técnico, pero al mismo tiempo abre la puerta para todo lo demás que viene. Y al igual que Bach, que Johann Sebastian Bach también es un momento finisecular, o sea, termina un momento histórico con su mayor desarrollo y da paso a otro, ¿no? Entonces, estos momentos en la música tienen una fuerza y un impacto tan trascendente que generan obras como esta que vamos a escuchar, ¿no? Con un inicio con el timbal, con los chelos, con una potencia y una fuerza, que es justo esto, ¿no? La anunciación de toda una época romántica marcada por una gran influencia de este compositor en toda la Europa de ese momento, ¿no? Entonces creo que el desarrollo de esta sinfonía y la conjunción de esta sinfonía con el resto de las obras hacen un caldo expresivo y sonoro por demás interesante, aunado, ¿sí?, a el excelente cuarteto que tenemos como solista el día de hoy y bueno, al excelente público que estoy seguro que serán ustedes. Entonces, bueno, y finalmente nada más hablar de el director invitado esta semana es el maestro Jorge Mester, que es uno de los músicos de más larga trayectoria en nuestro país, es una figura importantísima, es decano básicamente de la dirección en nuestro país, que ha estado viniendo afortunadamente para nosotros, porque aparte es una persona encantadora, con una vitalidad, lo van a ver ustedes, para su edad es increíble, y ha estado viniendo en los últimos años a dirigir esta orquesta, así es que es como estar un poco en familia con él. Y bueno, también eso es muy bonito esta noche. Él hablaba de Brahms como un músico que, a pesar de encarnar toda la gran tradición alemana, era un moderno, aunque no su carácter y su personalidad no lo dejaban ver, pero el desarrollo de los pequeños temas que va haciendo y de lo cual se va construyendo el material musical de la sinfonía y esta otra de las correspondencias con Martino, ¿no es cierto? Sí. Así es que, bueno, pues esperamos que ustedes disfruten este concierto esta noche. Y bueno, pues gracias a Adalberto, gracias a ustedes y bueno. Pues muchas gracias y ojalá lo disfruten. Bueno, okay.